Apreciados hermanos, es un placer saludarlos. Tengan ustedes muy buenas noches. Espero que hayan pasado un feliz año nuevo. Ya estamos ya comenzando el 2021, estamos en enero primero y es algo realmente sorprendente que Dios nos permita haber llegado hasta aquí, enfrentando situaciones que han sido realmente complejas el año pasado. Pero volviendo a lo nuestro, el día de ayer estuvo con nosotros el doctor Teófilo Correa desde Filipinas. Él es el autor del material auxiliar para maestros de la Escuela Sabática. Y estamos reunidos justamente para eso, para estudiar o informarnos de una manera general e introductoria al libro de Isaías, que si ustedes ya supongo que han obtenido su lección de escuela sabática y su libro complementario escrito por el doctor Roy Gane, que es profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Andrews. Y el día de hoy, él como autor nos está acompañando para darnos una perspectiva general sobre el libro de Isaías. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que nos acompañen en una oración ahí donde estamos. Así que oremos. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades que hemos pasado, tú nos permites que estar aquí con vida para seguir adorándote y alabándote, Señor. Gracias porque en medio de la pandemia, en tiempos de crisis, tú nos has seguido dándonos oportunidades y nos has seguido cuidándonos. Y estamos aquí para seguir estudiando tu palabra, Señor, hasta que tú vengas y más allá de eso, Señor. En esta noche estamos con el doctor Roy Gane, que va a tener la meditación, va a abrir tu palabra y nos va a dar una introducción general al libro de Isaías, libro que vamos a estar estudiando durante este nuevo trimestre en la escuela sabática. Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos que lo bendigas a él, que bendigas a Efraín Velázquez, que nos va a acompañar con la traducción el día de hoy, y que tus palabras, que las palabras que ellos van a tener sean las adecuadas para que todos podamos entender y también poder hacer las preguntas correspondientes. Quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Roy. Thank you very much for accepting to participate here. The time is yours. Thank you. Welcome. It's good to be here. Good to see you again. All right. So I'm going to share my screen because I have a PowerPoint and we have some information on there. And so I'm going to share it now. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación de PowerPoint y la voy a compartir con ustedes en este momento. All right, so this is Introduction to Isaiah. Introducción a Isaías. And this is, we're going to talk about aspects of the whole book without getting too deeply into any one part, but this is an overview. Nos vamos a compartir diferentes partes del libro, una introducción, porque de eso se trata, una introducción. So this is what you've already seen, the Bible study guide for Isaiah in English and in Spanish, and so we'll move on. Esto es lo que te han visto, la introducción en inglés y en español. And this is the contents. I'll just note one thing about this quarterly. You notice that some chapters we were able to cover just one chapter or even parts of a chapter. But in other places, however, like number 6, we had to skip over a lot of chapters. So it's very selective what we were able to do in this quarterly. Si se dan cuenta, nosotros a veces hemos tomado un par de capítulos, a veces un capítulo, otras veces una porción, y en otras ocasiones, como después del capítulo 6 y 7, van a ver que vamos a tener que saltear varios capítulos, así que ha sido bastante selectivo. So the idea was to choose some main themes. It is impossible to do justice to Isaiah in one quarter of 13 lessons. So we had to be very selective. Así que hemos tenido que ser muy selectivos. Es imposible hacerle justicia a 66 capítulos en un trimestre, así que tuvimos que ser selectivos. So this is the companion book. This is the English cover, and Joel already showed you the cover in Spanish. It's in Portuguese as well, and other languages, I'm sure. Aquí lo tenemos, y lo tenemos en portugués y en otros lenguajes, estoy seguro. And these are the contents of that book. Isaiah, thoughts as high as heaven. And so aquí tenemos el acompañante, el libro, Isaías, pensamientos tan altos como el cielo. So in this book, again, it had to be very selective, but I tried to build it around various
questions that are relevant for modern people to make the book come alive and appeal to modern people for their practical spiritual life. Y aquí también hemos sido selectivos de una manera que apele a la mente contemporánea para que pueda ser vivo y pueda ser relevante para las personas y las audiencias actuales. So this is Jerusalem as it is today, and this is where Isaiah lived. Aquí tenemos una vista de Jerusalén como se ve en la actualidad y aquí es donde vivía Isaías. What you're seeing directly in front of you is the Golden Dome of the Rock monument, which is an Islamic monument. And in front of it, there is a wall built by the Turks in the 1450s. Aquí tenemos una vista donde se ve el domo de la roca. Este domo es un santuario musulmán y frente a este domo se encuentra una muralla turca que fue construida por el Sulimán en el siglo XV. Yes, that was the Sultan Suleiman. You're exactly right, Efrain. You added that in the translation. Thank you. And where the golden monument would have been, and that's where I believe Muhammad was supposed to have ascended to heaven, that's where the temple would have been in the days of Isaiah. Y en este monumento donde los musulmanes celebran que Mahoma ascendió en visión hacia el cielo, es donde anteriormente estuvo el templo salomónico. And the walls are in a different place today than they were then, but not too far different at this point. And they probably would have been higher than that, but at least it gives you an idea of the way the city would have been. Y las murallas estaban más o menos donde están en la actualidad, probablemente mucho más altas, pero le dan la idea de cómo se verían en la antigüedad. So there were several prophets during Isaiah's ministry. Isaiah himself was the third of these, about 740 to 681, and Hosea and Micah were just a little bit before him, but overlapping with his ministry. Debemos reconocer que había varios profetas contemporáneos. Entre ellos teníamos a Oseas y Miqueas e Isaías. Tendremos el último en esta lista de profetas contemporáneos en el siglo VIII. And there we have kings of Judah during Isaiah's ministry, which are mentioned in the first verse of the book of Isaiah. Y tenemos aquí varios reyes que son mencionados en los primeros versículos de Isaías. In addition, it's not mentioned in the book of Isaiah, but it's probable that his ministry went into the reign of Manasseh. Y aunque no es mencionado en el libro de Isaías, es muy probable que su ministerio fuera contemporáneo también con el rey Manasés. And in fact, according to Jewish tradition, Isaiah was sawed in two by Manasseh, who killed Isaiah near the beginning of Manasseh's reign. Y según la tradición judía, Manasés mandó a cerrar a Isaías por la mitad, según nos dice la tradición. And this is likely what Hebrews chapter 11 is referring to when it refers to various great people of God, including those who are sawed in two. Y muy probablemente en Hebreos la alusión que tenemos a aquellos que han sido aserrados por la mitad sea precisamente a Isaías. So there were some important events during Isaiah's ministry, and we'll discuss these a little bit more. First, the Syro-Ephraimite War in 735 to 734. Tenemos varios eventos importantes como la guerra siro-efraimita en el 735, 734. Then the fall of Samaria to the Assyrians in 722. This was the end of northern Israel. La caída de Samaria a los asirios en el 722, Israel del norte. So after this point, there remained only the southern kingdom of Judah among the Israelite people. Desde entonces solamente quedaba el reino del sur de Judá entre los israelitas. And then King Sennacherib of Assyria invaded Judah in 701 BC. Entonces el rey Sennacherib de Asiria invadió en el 701 a Judá. Now, it's very significant, the role of the Assyrians at this time, because this was a superpower from the east. Es muy importante el rol de los asirios en este momento porque era un superpoder que venía desde el este.
John Bright, in his book, The History of Israel, points out that for about 500 years before this, the people of Israel and then, of course, the divided kingdom of Israel and Judah lived in relative freedom from the great empires to the south, the north, and the east. Según nos relata John Bright, por un periodo de cerca de 400 o 500 años, los pueblos del norte y del sur de Israel vivieron en un periodo de relativa paz y prosperidad sin la opresión de los reinos del sur, del norte o del este. But that all ended in 745 when Tiglath-Pileser III of Assyria ascended to the throne and went on the warpath. Pero eso terminó en el año 745, cuando Tiglat-Pileser III ascendió al trono y entonces comenzó la maquinaria de guerra. This was just about 5 years before the end of the reign of King Uzziah of Judah. Eso ocurrió unos 5 años antes de terminar el reino de Uzías, rey de Judá. And it was near the beginning of the ministry of Isaiah. Y es durante el principio del ministerio de Isaías. Now, briefly, the Syro-Ephraimite War sets the background, especially for Isaiah 7. Es notable que la guerra sirio-efraimita es la que está en el trasfondo de Isaías capítulo 7. And at this time, the Assyrians under Tiglath-Pileser III were threatening from the north and from the east, Syria to the north of Judah, and also northern Israel, which is to the south of Syria, but still to the north of Judah. Y en este momento tenemos que la amenaza venía del este y el norte de parte de los asirios. Teníamos a los sirios también en la parte norte y también el reino de Israel, las 10 tribus norteñas que también todas estaban amenazando a Judá. Now, Syria and northern Israel had been fighting for centuries, but at this point they were united by the common threat of the great superpower of Assyria that was threatening to wipe them both out. Es notable que aunque Siria y Israel del norte habían estado chocando por siglos, ahora estaban unidos porque tenían un enemigo en común, que era Asiria, que los estaban atacando desde el norte. They wanted the support of Judah to the south, but Judah didn't want to get involved. Judah was under King Ahaz at this time, and so Judah refused. Ellos querían el apoyo de Judá en el sur, pero el rey Ahaz no quería involucrarse y por lo tanto no quería unirse a esa coalición. So therefore, the Syrians and the northern Israelites threatened to actually take over Judah and install another king on the throne to help them with the war against the Assyrians. Así que los sirios y los del reino del norte, Efraín, ellos decidieron unirse para entonces atacar a Judá y poner otro rey que pudiera permitir que se unieran en contra de Asiria. And this was a huge threat to Judah, and it terrified Ahaz and his court in Jerusalem. Y esto era una amenaza increíble para Judá y aterraba al rey Asa y también al resto de la corte judeana. So God told Isaiah to go and meet Ahaz and to encourage him. This is in Isaiah chapter 7. To encourage him that the northern Israelites and the Syrians would go away. That threat would simply vanish. Y el rey Isaías, el profeta Isaías, es ordenado por Dios ir donde el rey Ahaz para hacerle saber que la amenaza que venía desde Siria sería disipada, que no se preocupara, que Dios lo iba a proteger. This is when God gave the message, the promise, the sign of Emmanuel to King Ahaz through Isaiah. Aquí es cuando Dios le da la promesa de Manuel a Isaías. But King Ahaz was utterly faithless, and instead of listening to God, he sent a great big bribe, including temple treasure, up to Tiglath-Pileser III to make war on Syria and northern Israel, to save Judah.
Pero el rey Ahaz no confió, sino que tomó un botín muy grande, inclusive tesoros del templo. Se los envió a Asiria para que atacara a sus enemigos en el norte. These historical backgrounds to the book of Isaiah are found in the books of Kings and Chronicles. So it's important to read about that period in those books when you're reading Isaiah. Es interesante que ese contexto histórico lo encontramos en el libro de Reyes y de Crónicas para entender lo que estaba sucediendo en ese momento. And as a result of what Ahaz did, Judah came under the not control, but the strong influence of Assyria. Y como resultado de esto, Judá, aunque no estaba bajo total control, pero sí quedó bajo una gran influencia de parte de los asirios. This is exactly what God did not want to happen. Y eso es precisamente lo que Dios no quería que ocurriera. Tiglath-Pileser III, and then followed by Shalmaneser V, and then Sargon II, progressively ate into the northern kingdom of Israel. And finally, Samaria, the capital, fell to the Assyrians in 722 BC. Así que de esa manera, Tiglat-Pileser III, Sargón II, Shalmaneser V, Salmaneser V y Sargón II, todos ellos siguieron influyendo y finalmente cae Samaria en manos de los asirios y es deportado al reino del norte. So that certainly took away the threat from the north. And the Assyrians made the country of Syria and also of northern Israel into Assyrian provinces. Y los asirios convirtieron el reino de Siria y el reino de Israel del norte en provincias asirias. But very likely, almost certainly, the Assyrians would have done that without the bribe that was sent by Ahaz. Pero la verdad es que los asirios hubiesen hecho eso de todas maneras sin el dinero que les envió Acab. So Ahaz unnecessarily put Judah in danger as being under Assyrian influence. Así que Ahaz innecesariamente puso en peligro a Judá y lo puso bajo la influencia de los asirios. Now Hezekiah, the son of Ahaz, was a really faithful, good king. He was faithful to God and instituted a massive religious reform. Pero Ezequías era realmente un rey fiel y él sometió a Judá a una reforma religiosa. Then it was natural that he wanted to get out of under the yoke of Assyria. Y por supuesto era natural que él quería salir de la opresión de los asirios. So when Sargon II of Assyria died on a distant battlefield, Hezekiah and some other countries saw an opportunity to gain their freedom. Así que cuando Sargón II muere en batalla en un país lejano, tanto Ezequías como los reinos vecinos vieron una oportunidad para rebelarse. So Hezekiah was the ringleader of a revolt, and he organized some other small countries, smaller than his own country, in his region to rebel against Sennacherib, who was now the son of Sargon and reigning over Assyria. Así que Ezequías se convirtió en el líder de una gesta revolucionaria con varios reinos menores de la zona levantina en contra de Asiria. However, Sennacherib was very successful in quickly vanquishing and gaining victory over his enemies in the east. And then in 701 BC, he turned his anger and the massive might of the Assyrian army on the west. Así que Sennacherib fue muy hábil en poder controlar las revueltas de sucesión para, después de haber estabilizado el reino en el 701, se encaminó para aplastar a esos rebeldes de esta zona levantina. He came and invaded Judah, took all of Judah except Jerusalem, and he had his army surrounding the city of Jerusalem. Él tomó todas las ciudades de Judá, excepto Jerusalén, y tenía sus ejércitos rodeando la misma. It was only the faith of Hezekiah and believing in God's promises and God's power, and then God's miracle of destroying the Assyrian army there that saved Judah.
Solamente la fe de Ezequías y el poder divino lo que pudo finalmente hacer la salvación de Judá. If Judah had fallen at that point, then the people of Judah would have been dispersed as the northern Israelites were, and the nation would have lost its identity. Si Judá hubiese sido vencida en ese entonces, la nación hubiese sido dispersada como el pueblo de Israel y ellos hubiesen perdido su identidad. And there would have been no Jewish people from whom the Messiah could have come. Y no habría un pueblo judío desde donde el Mesías hubiese venido. It's true that the people of Judah were later exiled under the Babylonians, but the Babylonians had a different kind of policy regarding exiles. Es cierto que ellos fueron más adelante exiliados por los babilonios, pero estos últimos tenían una póliza diferente a los asirios en cuanto al exilio. They allowed the Jewish people to maintain their identity, and so they were able to continue. Ellos permitieron a los judianos mantener su identidad. So we can see that Isaiah's ministry dealt with some massively threatening events that were threatening to God's people and to their faith. Así que notamos que el ministerio de Isaías estuvo enmarcado en momentos grandemente desafiantes para la identidad del pueblo hebreo. And we see God's providence in raising up this great prophet and empowering his ministry precisely when Judah needed that, his people needed that for their survival. Y vemos cómo Dios le dio poder a este profeta en el momento indicado cuando el pueblo hebreo necesitaba mantener su supervivencia. Now, regarding the historical credibility of Isaiah, many scholars over a century ago thought that Isaiah was wrong in Isaiah 20, verse 1. They didn't believe this. Es notable que eruditos en el pasado siglo ponían en tela de juicio la veracidad del libro de Isaías, especialmente el capítulo 20, versículo 1. This verse refers to King Sargon of Assyria, and there was no reference to Sargon in literature outside the Bible that scholars had access to. Aquí hablaba de un tal Sargón, rey de Asiria, pero no había en ninguno de los anales antiguos alguna referencia a Sargón, a no ser por la Biblia. So they assumed that Isaiah was simply wrong about this or made this king up. Así que ellos asumían que Isaías estaba simplemente mal y que ese autor se había inventado ese nombre. But then archaeologists discovered something, and that was they discovered Dur Sharukin, the fortress of Sargon, at the place now called Khorsabad. Fue entonces que los arqueólogos encontraron un lugar, la fortaleza de Sargón, llamada Dur Sharukin, en lo que conocemos como Khorsabad. This place was named after Sargon, and his name was everywhere in this archaeological site, on the bricks, stamped on bricks and inscriptions and everything. Este lugar había sido nombrado en honor a Sargón y había inscripciones con su nombre en todos lados, en ladrillos, en esculturas y en todo lugar. Now, this was a massive support for the credibility of Isaiah and its historicity. Y esto fue un apoyo masivo a la historicidad de Isaías y su veracidad. And it should have been a major warning to scholars to be careful when they question the historicity of the Bible. Y debería haber sido una advertencia importante para los eruditos que tratan de cuestionar la veracidad de la Biblia. So we see on the left the palace of Sargon, and then here is more from the courtyard around there. This is in the Oriental Institute Museum in Chicago. Aquí vemos parte del palacio de Sargón y parte del atrio o la parte de la sala. Esta en específico es una foto que pueden ver en el Instituto de Chicago, el Instituto Arqueológico de Chicago. And here we have a picture of Sargon on the right. There's Sargon II, and on the left, an official, which may be his son, Prince Sennacherib, who became the king after him.
Y aquí tenemos a Sargón a la derecha y a la izquierda, probablemente el príncipe Sennacherib, quien se convirtiera en el rey una vez Sargón muere. And here we have from the royal annals of Sargon, he said, I besieged and conquered Samaria, led away as booty 27,290 inhabitants of it. Y aquí tenemos los anales mismos de Sargón, su registro donde él dice que él sitió y conquistó a Samaria. Llevé conmigo muchas propiedades y 27,290 habitantes. Now, as for the historical and prophetic credibility of Isaiah, here's something remarkable. Isaiah 44 and 45 refer to Cyrus by name. Y cuando hablamos acerca de la credibilidad de Isaías de manera histórica, aquí tenemos la mención en Isaías 44 y 45 de Ciro, el rey de Persia. Isaiah's ministry was in the about 740 to about 681 BC. El ministerio de Isaías fue entre el año 740 al 681 a.C. And Cyrus II of Persia wasn't even born until much later. And he came into view as a king about a century and a half later than Isaiah. Pero Ciro ni siquiera había nacido en ese entonces. Él reina unos 150 años después de Isaías. And he was the one who conquered Babylon in 539, and shortly thereafter let the Jewish people go back to their homeland. Él fue quien conquistó a Babilonia en el año 539 y fue el que dio la orden para el regreso de los judíos hasta su hogar. This is totally amazing that Isaiah referred to this king by name about a century and a half earlier. And the name Cyrus is not even belonging to a Semitic language. It's in Persian, not related to Hebrew. So he couldn't really have made up this name. Es impresionante saber que Isaías pudo profetizar acerca de Ciro tanto tiempo antes, aun cuando el nombre Ciro no es de etimología semítica, sino que es persa. So this shows that God revealed the future to Isaiah in a very precise way. And this is one of the major arguments of Isaiah, that he is the true God. Esto demuestra que de una manera providencial Dios pudo demostrar que Él es el verdadero Dios, vaticinando la vida del rey Ciro 150 años antes. Now, as for the unity of the book of Isaiah, there are a number of features of the book that unify it. En cuanto a la unidad de Isaías, tenemos ciertos elementos de Isaías que demuestran su unidad. There are some distinctive linguistic and thematic strands that run through the whole book. Vemos ciertas hilos lingüísticos y temáticos a través del libro. And here are some examples. Kadosh Yisrael, the Holy One of Israel, that goes through the whole book. Aquí vemos la frase Kadosh Israel, el santo de Israel, que aparece a través de todo el libro. And there's language about creation, salvation, and songs. These are distributed throughout the book. Y vemos lenguaje acerca de la creación, salvación y alabanza que también son distribuidos a través del libro. And some commentators have noted that the structural complexity, interconnectedness, and unity of thought of the book suggests that it had to be produced by a single writer of incredible skill. Y realmente la complejidad estructural, las interconexiones, la unidad a través del libro sugieren que fue producido por un solo autor con una destreza bien impresionante. And to theorize otherwise, as many scholars have, they've tried to divide up the book, requires a lot more explanation than is often recognized. Y para teorizar que el libro es dividido, como algunos autores sugieren, se requiere mucho más esfuerzo para reconocerlo. Many scholars have divided the book between chapters 1 to 39 and chapters 40 to 66 as what they call Second Isaiah. Algunos han sugerido que el libro se divide entre los
capítulos del 1 al 39 y los capítulos del 40 al 66 lo asignan a un segundo Isaías. In fact, many have referred to chapters 56 to 66 as third Isaiah. Es más, algunos se han sugerido que del capítulo 56 al 66 es hecho por un tercero trito Isaías. And there are some major reasons for this. Is the fact that after chapter 40, it predicts Cyrus, who came much later. Y una de las razones precisamente es la mención de Ciro, porque él vivió muchos años después. So scholars who do not believe in the possibility of predictive prophecy think that that must have been written much later when Cyrus actually had arrived in history. Así que aquellos que nieguen la capacidad del profeta de vaticinar el futuro, ellos sugieren que su composición es tardía por no reconocer esa capacidad profética. Another thing about chapter 40 to 66 is that these chapters really are describing especially the return from Babylonian captivity and then even beyond possibly the resettling in the land of Israel after the exile. Y también esos capítulos hablan acerca del retorno de Babilonia y del regreso del exilio, eventos que sucedieron muchos años más tarde. And again, because Isaiah is addressing those periods in history in the future, they think that therefore that must have been written by someone who lived then, otherwise they couldn't have described it so accurately. Y por lo tanto, como él está describiendo eventos que pertenecen al futuro, ellos sugieren que otra pluma fue el autor, ya que él no hubiese podido describirlos de manera tan perfecta. However, there are several pieces of evidence for the single authorship of Isaiah. Por otro lado, hay partes o información que es evidencia de que es un autor solamente. And the first is predictive prophecy. There's no reason why, if God knows the future, he couldn't have Isaiah write about future events, including Cyrus. Y lo importante es que si Dios inspiró a Isaías, él sin lugar a dudas podía hablar acerca de eventos futuros, incluso acerca de Ciro. And we see a similar predictive prophecy in 1 Kings 13, verse 2, which was actually fulfilled about 300 years later. So Isaiah is not alone. Y nosotros vemos profecías similares en 1 Corintios 13:2, donde hay una profecía de unos 300 años antes. Por lo tanto, Isaías no está solo. Another factor is the authorship of Isaiah 40 to 66. Otro elemento que soporta o sostiene la postura de un solo autor o del mismo autor de Isaías 40 al 66 es the earliest texts that we have of the book of Isaiah include chapters 40 to 66 with the earlier chapters 1 to 39. El testigo o el texto más antiguo que tenemos completo tiene precisamente todos los capítulos desde el 1 hasta el 66. In fact, the large 2nd century BC scroll of Isaiah found in Cave 1 at Qumran shows no division between chapters 1 to 39 and 40 to 66. And I have seen that page of that scroll in Israel in the Shrine of the Book Museum. Y precisamente este rollo, el más largo que tenemos, que viene de la primera cueva de Qumran, no presenta divisiones entre el capítulo 39 y el 40, y yo he tenido la oportunidad de verlo por mí mismo en el santuario del libro en Israel. Another book called Sirach or Ecclesiasticus takes Isaiah 2 verse 1 and 61, 2 to 3 to refer to the same prophet, Isaiah, son of Amoz. Y también tenemos otros libros posteriores como el de Siriaco, Eclesiástico, el 48 al 24, que fueron escritos cerca del segundo siglo, donde toma textos de Isaías 2:11 y de 61, capítulo 61, y se refieren a ambas partes como el mismo profeta. And it's very difficult to imagine that the author of Isaiah 40 to 66, a great long composition, would remain anonymous without an author being named when the Old Testament preserves the identity of
minor prophets, Nahum and Habakkuk and so on, whose books are really much shorter. Y es difícil imaginar que el autor de Isaías 40 al 66, una composición tan larga, haya permanecido anónima cuando tenemos otros autores del Antiguo Testamento que han cuidadosamente preservado esos profetas menores como Habacuc, Sofonías y otros como por el estilo. Another factor is differences in vocabulary, style, and subject between the different parts of Isaiah. Otro elemento que se toma son las diferencias de vocabulario, estilo y de temas a través de los capítulos de Isaías. And scholars have taken these differences to mean that there must be different authors. Y algunos eruditos han tomado esas diferencias para sugerir que son diferentes autores. However, one writer can use different vocabulary and talk about different subjects. Pero lo cierto es que un mismo autor puede usar diferente vocabulario para hablar acerca del mismo tema. And one author can employ different kinds of expressions and different styles for different purposes and audiences and subject matter in different stages of his life or her life. Y un autor pudiese utilizar diferente vocabulario en diferentes puntos de su vida. In modern times, of course, we have the artist Picasso, we have the musician Stravinsky, whose styles radically change from one part of their life to another. Nosotros en la actualidad tenemos autores como Picasso y otros músicos que han presentado diferentes estilos en diferentes momentos de su experiencia. Another factor that indicates single authorship of Isaiah that's quite impressive is New Testament citations of Isaiah. Otro elemento que sugiere la autoría de un solo autor para Isaías son las referencias neotestamentarias. The New Testament cites passages from every major segment of Isaiah and consistently attributes these passages to that prophet. En el Nuevo Testamento tenemos citas específicas a el libro de Isaías y siempre se hace alusión que son de la autoría de ese profeta. For example, here are quotations of Isaiah in the Gospels, and you can see the verses of Isaiah cited in that middle column. Aquí tenemos diferentes citas de Isaías en los evangelios y vemos cómo son citadas específicamente al mismo autor. And you can see that the quotations come from places earlier in the book of Isaiah and also later in the book. Ustedes notarán que algunas de esas citas pertenecen a la parte primera de Isaías y otros a la parte más tardía. The themes of the book of Isaiah are very significant. Los temas en el libro de Isaías son muy significativos. The first major theme is God's incomparable greatness and sovereignty as the creator of all, the Holy One of Israel, the judge, the warrior, and the deliverer, who promises to work through his Messiah. El primero es el amor incomparable, la grandeza y la soberanía del Creador, el Santo de Israel, el juez, el soldado, el que libra y el que tiene las promesas que las ha de cumplir a través de su Mesías. And the next major complex of themes is contrasts in binary oppositions between trust and lack of trust, loyalty and disloyalty, humility and self-exaltation, judgment and destruction versus restoration. Lo próximo que tiene que hacer es contrastar esas oposiciones binarias entre la confianza y la ausencia de la misma, la lealtad y la deslealtad, la humildad y la autoexaltación, el juicio y la destrucción en contra de la restauración. These contrasts are often very dramatic, and as a result, in fact, there was one commentator many years ago who said he thought that Isaiah was drunk because he went from one subject to another with radical differences. Y esto es realmente notable. Algún autor hace unos años sugirió que tal vez Isaías estaba borracho porque él iba de un tema hasta el otro tema, de un tema hasta el otro tema. However, when I was studying the book of Isaiah with the great scholar Francis Anderson in Berkeley, I came up with a different conclusion. Pero cuando yo estudié el libro de Isaías con el erudito Francis Anderson allá en Berkeley, California, yo llegué a otra conclusión. And that is, having been a music major in college and studying different musical styles, I realized that Isaiah is a lot like Beethoven.
Y yo, ya que estudié música en la universidad, yo pude notar que el estilo de Isaías era parecido a una composición por Beethoven. Just like Beethoven, there are these radical, dramatic contrasts, and this is part of an overall unity and rhetoric that's very effective in getting people's attention. Y al igual que Beethoven, yo puedo ver esos contrastes como una prueba de unidad en el caso de Isaías, en que iba de una cadencia de un lado hacia el otro. And the contrasts are intended to help people make intelligent decisions between life and death, between good and bad. Y los contrastes son para enfatizar la necesidad de hacer una decisión de alguna manera entre esos contrastes entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. This is really the same kind of decision that Moses set before the people in Deuteronomy. I set before you a way of life and a way of death. Esta es la misma opción que le da Moisés en el libro de Deuteronomio. Debían escoger entre la vida y la muerte. There's a tremendous contrast between the distrust of God that Ahaz had versus Hezekiah's trust in God. Así vemos el contraste entre la desconfianza que tenía Ahaz en la voluntad divina y en la confianza que tenía Isaías. Both kings faced military threats that caused them a lot of anxiety, as I have described earlier. Vemos el contraste entre Ahaz, y su hijo Ezequías, y vamos a ver cómo ellos enfrentaron de manera diferente la amenaza que ellos tenían frente a sí mismos. Ahaz faced the allied forces of Syria and northern Israel. Vemos que estaban las fuerzas de Siria y el norte de Israel. And Hezekiah faced something worse, and that was Assyria under Sennacherib. Pero Ezequías estaba enfrentando algo peor, que era las fuerzas asirias al comando de Sennacherib. Both kings were offered signs that God would deliver his people. A ambos reyes se les ofrecieron señales de que Dios iba a librarlos. Ahaz rejected the offer of a sign from God. Ahaz rechazó la oferta de una señal. Hezekiah accepted the sign from God on the sundial of Ahaz, which is rather ironic. A Ezequías aceptó la señal que era precisamente en ese reloj solar de Ahaz, lo cual lo hace bastante irónico. The kings were opposite in terms of their spirituality. Los reyes estaban opuestos en términos de espiritualidad. Ahaz didn't pray, he showed false piety, and he rejected prophetic guidance. Ahaz no oró, demostró una piedad falsa y rechazó la guía divina. He was the most wicked king that Judah had had up to this point. He was involved in idolatry and even subjecting his children to child sacrifice. Él hasta ese momento era el peor de los reyes que había tenido Judá, experimentando con la idolatría y aún pasando a sus hijos al fuego. But Hezekiah sought prophetic guidance from Isaiah, and he prayed. Pero Ezequías buscó la guía profética de Isaías y la dirección divina. Now, here is something very significant, and that is an overall outline of the literary structure of Isaiah, structured as a chiasm. Y aquí pueden notar la estructura de un quiasma que presenta Isaías de todo el libro. It could be called a chiasm or an arch structure. You can see that section A at the beginning corresponds to the last section, A at the end. Ustedes pueden ver un quiasma, o se le puede ver como si fuera un arco de arco y flecha, y pueden notar la A, la parte de arriba, con los capítulos 1 al 6, y en la parte de abajo también de manera paralela de los capítulos 56 al 66. So those sections deal with the judgment and restoration of God's people. Así que estas secciones hablan acerca del juicio y la restauración del pueblo de Dios. Sections B deal with the promise of a Messiah. La sección B tiene que ver con la promesa de un Mesías. And then section C, judgment on nations, including Babylon. Y ahora noten el C y C, arriba y abajo, el juicio de las naciones, incluyendo a Babilonia. Sections D, God as the conqueror or the creator. La sección D, Dios es el creador o el creador.
o el conquistador. Now, sections E are a contrast. In first E, woes on people who don't trust and obey God, but in the E that comes later, comfort for God's people who do trust him. El caso del ay es diferente porque está contrastando los ayes en contra de aquellos que no confían en Dios, y al otro lado de la montaña del quiasma ven el consuelo para el pueblo de Dios que confía en él. And at the very center, which is very important, the necessity of trust in God. Y en el centro, lo más importante, vemos la necesidad de confiar en el Señor. This is really the essential idea in Isaiah, that God is so great, you can trust him. And if you trust him, you will live. Esta es la confianza que tiene Isaías, que podemos confiar en él en esta hora. This section in the middle is the historical story of Hezekiah and his deliverance from Assyria and from sickness. Esta es el relato histórico de Isaías y precisamente la forma en que Dios los libró a Ezequías de la enfermedad. So this chiastic structure or arch structure was outlined by Dr. Richard Davidson, and then I refined it a bit, modified it a bit, and that's what you see here. Y esa estructura fue diseñada por el doctor Dick Davidson de Andrews y fue refinada por mí mismo. There are several messianic prophecies in Isaiah. In fact, there are 8 of them. Hay varias profecías mesiánicas en Isaías y aquí podemos dar 8 de ellas. The first is the one I already mentioned in Isaiah 7:14, the promise of a son, a baby named Emmanuel, which means God is with us. La primera es Isaías 7:14, un bebé llamado Emmanuel, que quiere decir Dios es con nosotros. In Matthew, it translates this very literally in Greek as just God with us, but in Hebrew, it means God is with us. It is an assertion in a complete sentence. En griego, en el Nuevo Testamento, vemos Dios, nosotros, pero aquí en hebreo es más enfática y directa, es Dios está con nosotros. And there that sign was a baby that would be born to a young woman, and within just a short time in the baby's development, then the threat from northern Israel and Syria from that coalition would go away. Y aquí se presenta una joven que tendría un hijo y que en poco tiempo la amenaza de Siria desaparecería. We don't have any historical record of that in the Bible, but what we do have in the New Testament is the ultimate greater fulfillment in Jesus Christ, who was born of a virgin. Y vemos cómo es el cumplimiento, se hace el cumplimiento tipológico en el caso de Jesucristo, que nace de María. And in him certainly is embodied the concept that God is with us, literally becoming one of us. Y en este está encarnado el concepto de Dios con nosotros, el que Él se transforma en uno de nosotros. The second messianic prophecy is in Isaiah 9. We know this, for to us a child is born, to us a son is given, and his name shall be called Wonderful Counselor, Almighty God, the Everlasting Father, and Prince of Peace. Así que aquí vemos las profecías del capítulo 9, donde se presenta al Mesías como el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. In this passage, he's identified as a descendant of David, so he's a Davidic ruler, but he's also Almighty God and the Everlasting Father. So very clearly, he is a divine Messiah in the future. Así que aquí se presenta al mismo como hijo de David, pero también se le presenta como Dios fuerte y Padre eterno. Así que es una figura divina refiriéndose al futuro. So we see an unfolding through the prophecies of Isaiah. We learn more and more about this Messiah figure. Así que vemos poco a poco más y más de esta figura mesiánica. In Isaiah 11, we find a shoot from the stump of Jesse. Jesse was the father of David, so this is like saying there's going to be a new David. Así que en Isaías 11 vemos la simiente de Isaías, de Isaí,
que vemos que es precisamente una profecía que nos habla acerca del Mesías que ha de venir. And this Messiah, as a new David, is going to establish justice, and he's going to be very successful in reestablishing the nation. Y este Mesías iba a ser muy exitoso al poder restablecer el reino de Israel. Then we have 4 servant songs in Isaiah. Entonces tenemos 4 himnos hacia el siervo aquí en Isaías. These are clearly, by the description of the individual, referring to the same Messiah that's referred to earlier in the book. Esto, sin lugar a dudas, se refiere al mismo Mesías que ha sido presentado de manera más temprana en el libro. And we find a progression that from the first servant song, where the Messiah is going to be gentle and quiet and yet effective in establishing justice. Y vemos que desde la primera canción, el primer salmo, se habla acerca de un Mesías que iba a ser gentil, iba a ser amable, iba a ser dirigido por Dios. In the second servant song, this servant of God is going to be frustrated as if feeling like he's accomplished nothing because his labors seem to be in vain. En la segunda, el segundo himno, vemos que aparentemente este siervo se siente que sus acciones van a ser hechas en vano. In the third servant song, things get worse, and he voluntarily submits to abuse and beating. En el tercer himno, las cosas se ponen peor y él se somete al abuso y al ser golpeado. And the fourth servant song is incredibly dramatic because here we find the descent of the servant down to becoming a human and then to death, suffering for sinners who have gone astray like sheep. Y aquí en esta cuarta se habla acerca de cómo él llega hasta la muerte y cómo es sacrificado como una oveja. And he does this, he's crushed and suffers on behalf of his people. Y aquí él es destruido y sufre en favor de su pueblo. In fact, it's on behalf of the many, which could include people beyond Israel. Y esto es en favor de muchos, lo cual implica personas más allá de Israel. And then in Isaiah 61, 1-3, there is one who is called anointed. He's anointed, and the Spirit of the Lord is upon him. Pero entonces tenemos en Isaías 61 aquel que ha sido ungido y es llenado del Espíritu de Dios. In the New Testament, these prophecies are applied to Jesus. En el Nuevo Testamento estas profecías son aplicadas a Jesús. And if people had been reading carefully enough, they would have realized, yes, he's a Davidic Messiah, he's divine, but he is going to suffer as well. Es un Mesías davídico real, pero también iba a ser un siervo sufriente. So here in the book of Isaiah is an incredibly accurate prediction of the profile of Jesus when he was going to come as the Messiah. And this was over 500 years later, over half a millennium later. Y vemos esta profecía cumpliéndose cerca de unos 500 años, medio milenio más tarde. In fact, about 700 years later. It's a long time in advance. Es seguro, 700 años más tarde. Eso es bastante tiempo de anticipación. Now, here I'm going to show you some pictures for the remainder of our time, rather quickly. This is just some images of idolatry that were found in the country. On the left is Asherah, a fertility goddess. On the right is Baal. Aquí vemos algunas fotos que les voy a mostrar de idolatría y vemos aquí la mano izquierda a Asera y en la parte de la derecha a Baal. Idolatry was a major factor because the people turned away from God, and then God rejected them in northern Israel and allowed them to be taken captive. And then in Judah also, they were having a lot of problems with idolatry in the time of Isaiah.
Así que vemos, esto fue un problema mayor en el norte y una de las razones por las cuales ellos son llevados al exilio, y en Judá también tenían problemas de idolatría. And the problem, of course, is not just simply the idols, it's that they were representing other deities other than the Lord. So it was complete disloyalty to the Lord. Y vemos que aquí tenemos una completa deslealtad al Señor en este caso. Here's Galilee, and this is the region that was first conquered by Tiglath-Pileser III in response to the bribe of Ahaz. Y aquí tenemos la zona de la Galilea. Es la primera que es conquistada por Tiglat-Pileser en base al dinero que le envió Ahaz. And the book of Isaiah predicts that this region, which was the first to fall under the Assyrians, would in the future see a great light. And here's where Jesus first appeared, in Galilee, to free them from greater evil. Y aquí precisamente es donde el profeta anuncia que se vería la gran luz, y es el punto donde precisamente Jesús comienza su ministerio. Here's the city of Samaria that was conquered by the Assyrians. Aquí tenemos a la ciudad de Samaria, que fue conquistada por los asirios. This is the capital of northern Israel. Esta era la capital del norte de Israel. Here's the city of Nineveh as it appears today. This is the high mound of Nineveh, where my wife and I did archaeology in 1989. Aquí es precisamente la sede Nínive, donde yo tuve la oportunidad de estar con mi esposa excavando en el año 1989, la doctora Connie Gain. This was the capital of the Assyrian Empire during the reign of Sennacherib, who is the one who attacked Judah during the time of King Hezekiah. Esta es la capital de Sennacherib, quien atacó a el rey Ezequías. Here's some modern reconstruction of walls of Nineveh. Aquí tenemos reconstrucciones modernas de las murallas de Nínive. The ancient walls were actually much higher, about twice as high. Las murallas antiguas eran el doble de esa altura. It was a huge city by ancient standards. Esa era una ciudad impresionante por los estándares antiguos. Here's a reconstructed gate, the Mashki Gate at Nineveh. The city of Nineveh had 15 great gates like this. La ciudad de Nínive tenía 15 impresionantes entradas, como esta entrada que ustedes pueden ver aquí, reconstruida. And here is part of another gate, the Halsey Gate, that was exposed by our excavation from the University of California. Aquí tenemos otra de las entradas, la entrada de Halsey, que fue descubierta por nuestra Universidad de California. And here was me with my Egyptian workers there, working right there at the Halsey Gate. Ahí estoy yo, precisamente con mis trabajadores egipcios trabajando en esa entrada. I'm the one in the middle, as you can probably tell. Yo soy el que está en el medio, como ustedes verán, obviamente. So here's a map, and shown on the right, you can see a red arrow pointing out where the city of Nineveh is. Aquí pueden ver un mapa en la zona roja y con la flechita donde se encuentra la ciudad de Nínive. It was on the great Tigris River. Estaba sobre el río Tigris. And it's right where the modern city of Mosul is located. Y está precisamente donde se encuentra la ciudad actual de Mosul. On the left, you can see Jerusalem, and then a little to the southwest is another city that was fortified called Lachish. Aquí vemos otra ciudad en la parte sur, donde nosotros podemos ver no solamente a Jerusalén, sino la ciudad de Laquis. When Sennacherib came and attacked Judah and was taking all the walled cities of Judah, then one of the most difficult ones for him to take was Lachish. It was a fortress city. Cuando el rey Sennacherib llegó hasta esta región, una de las ciudades más difíciles para conquistar fue precisamente esa ciudad de Laquis. And then he intended to take Jerusalem. And of course, at that time, when the Assyrians decided to take a city, they took it. So Jerusalem was practically doomed from all worldly standards.
Y cuando ellos atacaban una ciudad, ellos realmente la devastaban. Por lo tanto, después de la caída de Laquis, la suerte estaba echada sobre Jerusalén. However, he did not succeed in taking Jerusalem. And his annals do not say why, but the Bible tells us that there was a miracle that kept him from doing that. Pero realmente él no tuvo la oportunidad de tomar a Jerusalén. Él no dice en sus anales la razón, pero la Biblia nos explica el por qué. Modern scholars who do not believe in miracles are forced to admit that there was something very strange that happened that spared Jerusalem from the Assyrian armies. Los eruditos actuales que no creen en los milagros tienen que reconocer que algo extraño pasó aquí para que la ciudad no cayera en manos de los asirios. Here's the city of Jerusalem with its walls today, and you can walk along those walls as I've done. Esta es la ciudad de Jerusalén en la actualidad y ustedes pueden caminar por esas murallas como yo lo he hecho. When Hezekiah rebelled and he realized the Assyrians were coming to get him, he had a tunnel constructed to bring water from outside the city into the city in a way that the Assyrians couldn't get the water. Cuando Ezequías se dio cuenta de que los asirios venían, él se encargó de horadar un túnel a través de este manantial para asegurar el flujo de agua asegurada en la ciudad. This is a very long tunnel. I've been through it several times, walking through it, and it was quite a feat of engineering for them to be able to do this underground. Ese es un túnel bastante largo. Yo he tenido la oportunidad de caminar en él en varias ocasiones y realmente era una obra de ingeniería pero que muy ingeniosa. And this in the front here is my little daughter, Sarah. She's 29 years old and a mother now, but she was young then. And then behind her, a friend of ours walking through the tunnel. Y aquí tenemos a nuestra niñita, Sara, que ahora es una mujer de 29 años, con sus hijos también, pero aquí la tenemos cruzando este túnel con un amigo en la parte de atrás. Here's an inscription that was found in the tunnel which describes the process of building this tunnel. Y esta es una inscripción que fue encontrada dentro del túnel donde se explica el proceso de cómo fue horadado o cavado este túnel. And this is the story. We won't read it right now, but it's available. You can even find it right there in Wikipedia. Just look up Siloam inscription. Y aquí no vamos a tener la oportunidad de leerla, pero ustedes la pueden encontrar en Wikipedia. Ahí pueden leer esa inscripción hasta en español. This is one of the royal annals of Sennacherib, which is written in great detail, as you see, in the cuneiform language of Akkadian on a prism. Aquí tenemos un prisma escrito en acadio con los anales reales de Sennacherib detalladamente explicando esta campaña. This prism was made of clay, and while it was wet, it was inscribed, and then they would bake the clay. Este prisma era hecho de barro y mientras estaba mojado, ellos cincelaban en cuneiforme la historia. Here is just a small part of what is recorded on one of those prisms or copies regarding Sennacherib's third military campaign in 701 BC. Aquí tenemos algunos de los detalles del prisma, que hay varias copias, donde se menciona a Ezequías de manera específica. And it refers to, as for Hezekiah the Judean, I besieged 46 of his fortified walled cities and surrounding smaller towns which were without number. Y habla acerca de Ezequías el judeano, que yo sitié 46 de sus ciudades fortificados y también arropé y tomé sus pequeños pueblos que eran sin número. And this is an event that's referred to in the Bible, in the books. Y esto es un evento que podemos encontrar evidencia en libros seculares. But he gives more detail about how many people he took and deported. Pero él se va al detalle para cuánta gente él tomó cautiva y deportó. And then he says in a very colorful language, he himself, that is Hezekiah, I locked up within Jerusalem, his royal city, like a bird in a cage. That is because he was surrounded in Jerusalem by the Assyrian army. Aquí de manera muy colorida él describe que Ezequías mismo, yo lo encerré en Jerusalén
su ciudad real, como un pajarito en su jaula. And it goes on to say how he took cities away from Hezekiah and he imposed tribute upon him, yearly payments, but he doesn't say anything about his defeat. Y aquí él habla acerca de sobre sus ciudades y diferentes detalles, pero en ningún lugar él habla acerca de haberlo vencido. The Assyrians never admitted defeat. Los asirios nunca admitían el haber sido vencidos. And yeah, it's like when, you know, sometimes when a person loses an election, they don't want to admit defeat either. Well, that's, I guess we can understand that kind of thing happening. Eso es como personas que después de una elección, un proceso eleccionario, no aceptan que han perdido. Y pues creo que podemos sentirnos identificados con esos eventos. So here's a drawing of the city of Lachish on a mountain. It's close to Jerusalem. Aquí tenemos un dibujo de la ciudad de Laquis que queda cerca de Jerusalén. So this hill, not really a mountain, but a hill, was very heavily fortified. Y esto es una colina, no una montaña, una colina que está fortificada de manera muy pesada. And this was very close to Jerusalem. So Sennacherib wanted to take this, and then the next step was Jerusalem. And in fact, the Bible refers to Lachish being in close proximity to Jerusalem. Y la Biblia describe a Laquis cerca de Jerusalén, una ciudad bastante cerca, y una vez tomada Laquis, ya el campo estaba libre para llegar a tomar a Jerusalén. I'll just run through a few photos really quickly of the Assyrian attack. This is an artist's depiction, which is based upon another artist's depiction, based upon these Assyrian reliefs. Well, this is the, yeah, I'll show you the reliefs that they're based on in a moment. Aquí tenemos diferentes, de manera colorida, los paneles que decoraban el Palacio del Rey y donde presentan el sitio y el ataque a la ciudad de Laquis. And you can see here a siege ramp. They built a ramp out of earth going up to the city so they could get their battering rams up to the walls. Y ustedes pueden ver esta rampa que ellos prepararon para subir las máquinas de guerra que estaban destinadas para atravesar las paredes de la ciudad. Here's Lachish today, and you can still see what's left of that Assyrian siege ramp made of earth and stone. Y aquí ven la ciudad de Laquis en la actualidad. Y aquí todavía pueden ver la rampa construida por los asirios hasta la actualidad. And these are from Assyrian reliefs. This is kind of a carving into stone that was in the palace of Sennacherib. Y aquí pueden ver parte de las imágenes de cautivos cinceladas en las paredes del palacio del mismo Sennacherib. This shows Assyrian soldiers in their pointy helmets taking away captives. Aquí presentan a los soldados asirios con los cascos puntiagudos llevándose a los judianos. Now here are some captives, people going into exile, and notice how skinny the cattle are from the starvation of the siege. Y aquí vemos algunas escenas de los cautivos que están siendo deportados y vean las vacas, qué flacas están por la hambruna. And here's a picture of Sennacherib's throne. Hang on. I've got to go there. Sennacherib sitting on his throne, receiving the booty and the different spoil from the city of Lachish, as well as prisoners. Y ahí tenemos a Sennacherib mismo en su trono, recibiendo parte de las riquezas que fueron saqueadas de la ciudad de Laquis. But someone later hated him, and so they chipped out his head so you can't see his face. Pero alguien lo odiaba y más adelante le cortó la cabeza, como lo pueden ver allí. So here he decorated the walls of his palace in Nineveh with showing his victory over Lachish. What he should have had was his victory over Jerusalem. But the fact that it was only Lachish and not Jerusalem really gives evidence of God's power in overcoming the Assyrians. Aquí, en vez de estar Jerusalén, que es la ciudad que se supone que él hubiese estado parodiando o presentando allá en su palacio, él se tiene que conformar con Laquis. Y eso demuestra la providencia divina.
And that is the end. Y ese es el final. So obviously I could talk a lot longer about Isaiah, but I think we want to take some questions, and so we'll leave it there. Yo pudiese hablar mucho tiempo de Isaías, pero vamos a parar aquí para dar un tiempo para las preguntas. So hopefully that gave a little bit of an idea as to the world of Isaiah and what's going on. Así que esto les da una idea del mundo de Isaías, otros detalles. Many people have popularized not a prophet himself, and that he didn't have the opportunity to vaticinate what was going to happen later. The idea that he didn't have the ability to predict the future, is that the question? Yes, sir. I think I've already answered that in this presentation regarding Cyrus. He was able to see the future, and also regarding the end of the Babylonian captivity and all of those things, he was able to see those so clearly that later scholars think that somebody must have been living at that time to be able to describe them. But there's no evidence that there was another author of the book of Isaiah. Él presenta la evidencia que presentó anteriormente, lo que ustedes vieron acerca de Sennacherib, acerca de Ciro y acerca de los demás. But Roy, this is the question is why? Why people are so, I don't want to say obsessed, but why they are, what are the reasons why they deny that Isaiah could do that? Oh, okay, reasons. Because they do not believe in predictive prophecy and those kinds of miracles. That is the ability of God to intervene in history. It's just lack of faith in God and what he can do. Porque ellos no creen en profecía y simplemente falta de fe en lo que él es capaz de hacer. Joel. Muchas gracias. La segunda pregunta es con respecto a el pueblo de Isaías en sí. Obviamente vemos en el libro de Isaías que hay un problema de identidad. Pareciera que algunos están tambaleando, otros no están seguros de su fe y otros que han abandonado completamente la fe. Podemos ver esta crisis de identidad, como lo describe quizá Isaías con palabras bastante fuertes. Podemos ver esta crisis de identidad, vuelvo a repetir, en el pueblo adventista. We perceive in the book of Isaiah an identity crisis and the woes that he's making against the people of Judah. Can we see a problem of identity crisis in Adventism today in the 21st century? I believe that we can to an extent, probably not as severe as that, because when Isaiah says in Isaiah 1 that the people have forgotten about God, I don't think we can say that our people have forgotten about God. It's not that severe. Sí podíamos hacer algunas alusiones, pero no de una manera absoluta o al nivel que estaba Isaías. Sí podemos decir que de nuestra gente hay personas que se han olvidado de Dios, pero no es que todo el pueblo se ha olvidado de Dios como el caso de Isaías. However, the fact that our church is so divided in a number of ways means that we've lost our central focus. Pero el hecho de que nuestra iglesia haya estado dividida en tantas áreas y polarizada evidencia de que hemos perdido algo de nuestro enfoque. Ellen White referred to the Adventist movement as a movement of the third angel's message. That's what unites us. La señora White habla acerca del mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, y eso debería ser lo que nos une. That's Revelation 14:12. Eso es Apocalipsis 14:12. Here are those that keep the commandments of God and hold faith of Jesus. Y tenemos a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. That's an end-time message of love, because the commandments are based on love, and faith of Jesus, or faithfulness of Jesus, is about his love for us and saving us. Este es un mensaje de amor, porque habla acerca de nuestra fidelidad a Dios, y no solamente la que tenemos hacia Él, sino la que Él tiene hacia nosotros. But we have been fighting in a lot of ways, I think that's not too strong a word, over much less important issues that have divided us, and that is a tragedy. Pero lo trágico es que hemos estado peleando por puntos que son insignificantes y no son centrales a ese mensaje. So what we need to do is get back to our central focus, our central mission, and unite around that, and realize that these other things are not important enough to divide us.
Así que vayamos al punto central y a la misión central y no a lo periférico, que no son lo suficiente importante para dividirnos. And of course, that depends upon the attitudes of the people. But as in the days of Isaiah, a crucial factor in all of that is leadership. We need leadership that unites us. Claro, algunos de esos elementos tienen que ver con la gente, pero todo se trata de liderazgo. Necesitamos un liderazgo que nos una. I could say more, but any more would probably get me into trouble. Yo pudiese decir más, pero un poquito más pudiese llevarme a meterme en problemas. Joel. Thank you, Roy. Una pregunta que me acaba de llegar que es bastante interesante. ¿Cuál es el aporte peculiar o particular que podría ser el libro de Isaías a la teología adventista? What is the particular contribution of the book of Isaiah to Adventist theology? Prophecies are especially significant. And also very significant is the demonstration of predictive prophecy of Cyrus and the importance that Isaiah places upon that for recognizing the true God. Yo creo que las profecías mesiánicas son muy relevantes y, por supuesto, la profecía de Ciro es muy importante para nosotros. Roy, may I ask you a question? Yes. One or two invasions for Sennacherib. La pregunta que yo le hago es una o dos invasiones para Sennacherib. Yes. Well, there was a Jewish scholar by the name of Mordechai Kogan who doesn't see a reason for more than one campaign reflected in the Assyrian records. Tenemos a un erudito judío, el cual no ve necesidad de dos campañas en los anales asirios. However, the description of the story of Sennacherib's armies threatening Judah refers to Taharka, who was, I think he was Ethiopian, but he was a king over Egypt. And he started to reign later than 701. So it looks like that there was some historical event regarding that was later than the first invasion. So that's one reason why some people say there was a second invasion. Así, sin embargo, nosotros notamos que en la Biblia se menciona al rey Taharka, que era un rey cushita de la dinastía 25, y él reinó después del 701, lo que da un detalle que sugiere un segundo evento y no solamente uno. So this is something that historians of the Bible debate. I am not in that specialty. My specialty is elsewhere in the Bible. So I will leave that up to specialists like you and Dr. Yonker and Dr. Ray. And Dr. Bates, he's the Dr. one Bates, big on it. All right. Yeah, Bob. What do you think? What do you think? I think two campaigns, I am a two campaigner, and Bob has done a good case on that, several articles, so I am a two campaigner, but thank you for your contribution. Aquí estoy mencionando que él dice que esto no es su especialidad, hay otros como el doctor Yonker, el doctor Roberto Bates, el doctor Ray y demás, y él me pregunta mi opinión y yo creo que son dos campañas. Yeah, back to your first question, though, your earlier question, significance of Isaiah for Adventists. I would say really the most important thing is Isaiah is really the gospel prophet. It's about Jesus Christ. It's revealing God's character and the need for faith in tough times. And that's what we are going through now, realizing the need for his sovereignty. Y cuando me preguntas nuevamente acerca de la pregunta más importante, que era la contribución al adventismo, es... necesitamos enfocarnos en el mensaje, lo esencial, lo importante, la misión, lo que hace Jesús. Y yo creo que Isaías precisamente nos apunta en esa dirección. And ultimately, when we're going to be surrounded by forces attacking us, we can hang on like Hezekiah and Isaiah, and we can believe in God's word alone that he will deliver us. Y cuando nos encontremos enfrentándonos a situaciones difíciles, como el caso de Ezequías, nosotros podamos anclarnos y depender únicamente en Dios y no en los seres humanos. Muchas gracias por la respuesta. Thank you for the answers.
Para recordarles a los que se están uniendo recién y no han podido conectarse desde el principio, estamos haciendo un repaso general de la lección de escuela sabática de este trimestre, que es sobre el libro de Isaías, con el doctor Roy Gain y con Efraín Velázquez en la traducción. Y acá viene la última pregunta, ya para terminar, porque el tiempo nos está ganando. ¿Qué sería del libro de Isaías sin la última parte del capítulo 52 y el capítulo 53? Todos los cristianos en general, no solamente los adventistas, interpretan esos dos capítulos de manera unánime, ¿o hay diferentes interpretaciones? What will be, this is the last question, what will be the significance of chapter 52 and chapter 53 for Christianity? And what if we didn't have those chapters? And if among Adventists, we have different views about how to interpret these two important chapters. Okay, we're talking about the fourth servant poem, which goes from Isaiah 52:13 to 53, verse 12. Nosotros estamos hablando acerca del cuarto himno, que viene desde el capítulo 52 hasta el capítulo 53. So this is really the climax of those servant poems. Each one is building and describing the mission of Jesus Christ. Este es el clímax de estos himnos que están escalando y describiendo la misión de Cristo Jesús. This is really the clearest indication of the atoning sacrifice of Christ in the Old Testament. Esta es la identificación más clara del sacrificio de Jesús que tenemos en todo el Antiguo Testamento. And I came to realize the power of this servant poem when I was studying in Jerusalem in the Hebrew University in a class in Isaiah 40 to 66 taught in modern Hebrew. Yo me di cuenta del poder que tiene este capítulo cuando estaba estudiando una clase de Isaías siendo enseñada en hebreo moderno. And the teacher was a rabbi, a great scholar, Shalom Paul, and all of the students in the classroom were Israeli, to my knowledge, Jewish, except for me. Y el profesor era un gran erudito, Shalom. What's his name again? Shalom Paul. Shalom Paul. Y todos los estudiantes eran israelíes, judíos, y yo era el único cristiano. I have never been in such a tense classroom. Nunca había estado en un salón de clases con tanta tensión. Because they know the stakes involved. Porque ellos saben lo que esto implica. And when the teacher asks, who is this suffering servant? The students answered, the typical Jewish answer is it's referring to the nation, the Jewish nation. Y cuando el profesor pregunta, ¿quién es este siervo? Los estudiantes responden, como es tradicional, de parte de los judíos, explicando, esta es la nación de Israel. But then the professor pointed out, this really is speaking about an individual who dies and then he's buried in a grave. He didn't know if it was Jeremiah or some other righteous person. He didn't think it was Jesus Christ, of course, but he thinks it's a person, an individual. Pero el profesor los sorprende a todos diciendo que esto se trata de un individuo, alguien que fue muerto, que fue enterrado y que, pues, tal vez Jeremías o algún otro profeta, él, por cierto, no creía que era Jesucristo, pero él habla acerca de la historicidad de ese personaje. But I can feel the power of that chapter challenging that group because it's so clear that it's Jesus Christ. Así que yo podía sentir el poder de ese capítulo poniendo en tensión a este grupo porque yo veo evidencia que se trata acerca de Jesucristo. And the theology, the message is so amazing for Christians and for Adventists. Y el mensaje es tan poderoso para los cristianos y para los adventistas. Especially significant is Isaiah 53, verse 11. Y de mayor significado es el capítulo 53, versículo 11. Because here it says that by the translation is, by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Y la traducción dice que
por la salvación por él muchos serán contados como justos. But in Hebrew, it says that he will make, that is the righteous one, will make righteous the righteous for many. Pero en hebreo dice que él va a hacer la justicia para muchos. And to make righteous the righteous is an expression that shows up earlier in the Bible of a judge declaring something to be what they already are, vindicating the innocent. Pero eso lo hemos visto anteriormente en la Escritura, que donde la justicia se hace justicia cuando se vindica a aquellos que han sido justos. But here, the many are those who have gone astray like sheep. So these are the many, Rabim, the Hebrew Rabim is used The there. Rabbim. Well, it says earlier, we have gone yes, Rabim. The word Rabim is right there in that verse. The Wow, Rabbim. that's used in Malachi. We have to talk later. Sorry. It's also in Daniel. It's also in Yeah. Daniel. That's right in Daniel. So this is the remnant. This is a specific technical word for remnant, Yeah. as I see it in And my we commentary. can go beyond the Jewish people too. Wow. Perdonen, mi gente, que yo me fui en visión porque la palabra hebrea que se utiliza ahí, le pregunté a él, es rabim. Rabim es una palabra que se usa en Malaquías y también se usa en Daniel. Como esta mención de, es una palabra técnica para el remanente. So here's the gospel message of Isaiah. All we like sheep have gone astray, but because he has gone in our place, he is able by his substitution to declare us to be innocent as though we never sinned. Así que aquí todos hemos sido llevados astray, todos hemos sido regados, todos hemos dispersado, pero aquí todos hemos sido vindicados y hemos sido hechos justos. So that substitution, that gospel message of transformation, of making God's people into something that they weren't before because of his sacrifice, that's the heart of the gospel message of Isaiah. Así que este es la esencia del Evangelio en Isaías, esa transformación y esa vindicación desde el pueblo de Dios. And this lays all human pride in the dust. It brings us to the foot of the cross to accept what he has and to say, here am I, do what you want with me, transform me by your sacrifice and by your spirit. Y esto nos dice, nos pone a comer tierra, todo nuestro orgullo lo tira al piso y nos dice, yo no puedo hacer nada, Señor, hazlo tú, haz el sacrificio, haz la vindicación, todo está en tus manos. So at that point, basically, we can offer Isaiah's altar call. Anyone listening, if you haven't given your heart to the Lord, come now and give your heart to the Lord, because here he is. This is what he's done for you. Así que aquí tenemos el llamado al altar. Aquí Isaías le está diciendo, si tú no te has vindicado, si tú no te has convertido, pasa al altar y entrégate al Señor. Okay. By the way, Roy, and I'm sorry about Joel, just a second here, but when you wrote this lesson, you were not aware that South America had begun a campaign, I Will Go. It's a missionary campaign that now the GC has taken, and now it's a cry to go and to listen based in Isaiah chapter 6. Do you see this as providential? I will translate just a second and just hold it on so you can tell me if you see this as providential or just coincidence. Just spell it yourself. Yo le estoy preguntando a él. Él no sabía, si él sabía o no sabía, cuando él escribió esta lección, que eso duramente es años atrás, él al escribir esta lección que habla de Isaías, que si él sabía que Sudamérica había comenzado esta campaña de I Will Go, yo iré, que ahora es mundial, ahora la Asociación General la está haciendo mundial, y precisamente en este año 2021 que se está lanzando. ¿Qué él opina acerca de eso? I believe this is a wonderful thing, and it's certainly following the message of Isaiah. Yo creo que esto es algo maravilloso y que está siguiendo el mensaje de Isaías. As far as when I was writing the lesson, that is another story. Y se trata de cuando yo escribí esta lección, eso es otra historia. Because you see, this lesson came out in 2004. It came out 15 years ago. This is a repeated lesson. Pero esta lección salió ya en el año 2004. Esta es una lección repetida. So I wrote this lesson some
It's hardly being changed at all. It's really the same. Y esta lección se hizo tiempo atrás y básicamente no se ha cambiado. So it was chosen, I guess, purposefully. Right. Now, the companion book I just wrote this last year. El libro acompañante, ese yo lo acabo de escribir aquí el año pasado. So perhaps while I was writing this is when this message went that you're speaking about. Ajá. Así que mientras yo escribía esto, es que entonces se tomaron los votos de la Asociación General para esta campaña del plan estratégico que se está lanzando. Well, I think that's a wonderful thing because as soon as Isaiah had received this transformation from God as a gift, when he confessed, then God says, "Who will go?" And he says, "Send me right away." Here I Y vemos que esto es providencial porque vemos que Isaías, tan pronto como se hace el llamado, él dice, voy yo. He didn't hesitate at all. And then God tells him, "You're going to be a failure in a way. I mean, it's going to be rough." Y nosotros vemos que aún así Dios le advierte, le advierte, tú vas a fracasar, va a ser duro. So the success is in giving the warning. It's giving God's message. Makes us successful. Whether people listen or don't, that's up to them, their free choice. Así que el éxito es dar el mensaje, no que la gente te haga caso o no, sino dar el mensaje. And that's why Jesus said in Matthew 24, this gospel of the kingdom has gone to all the world, and as a witness nations. It doesn't say that all nations will be converted, but as a witness, as a warning, that Ellen White talks about warning the world. Y por esa razón, este es el mensaje que se presenta en la Biblia, lo hace Jesús. Cuando se ha presentado este evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo, no significa que va a ser aceptado. Y la señora White también nos habla en los mismos términos. Ser presentado, no aceptado. And as God said to Isaiah, this man hardened their hearts. And the way that works is that because these appeals, when people reject appeals, it progressively hardens their heart. Just the Pharaoh. He chose, but because God kept appealing, that the effect then was to harden his heart. Y vemos que estos llamados lo que hacen es que endurecen el corazón, como el caso del faraón. Una vez la persona ha entrado en ese carril, en esa idea, sus corazones son endurecidos. That's not what God wants. He wants it to be softened. It's just like the sun will melt ice, but harden concrete. It just depends upon the free choice of the people receiving it. Y eso es lo que sucede en la experiencia ilustrada con el sol, que cuando está sobre hielo se derrite y en el concreto lo endurece. Todo depende de la decisión libre de cada persona. Muchas gracias, Roy y Efraín. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero hacerle una pregunta a Roy que no está relacionado en sí al libro de Isaías, sino a la lección de escuela sabática. This is a personal question for you, Roy, and this is not related to the Sabbath school lesson, but with you. Mucha gente, y supongo que no solamente en Sudamérica, eso debe pasar también en Interamérica, en Europa y en Norteamérica, mucha gente dice que no es necesario estudiar la lección de escuela sabática, sino que debemos ir solo a la Biblia y solo la Biblia. Y que realmente entonces la escuela sabática no es algo necesario, importante. ¿Qué opinas tú de esto? O cualquier otro librito por ahí, porque también esta es otra que por ahí... sí, o pues, exacto. Pues, sí. Dicen, ¿no? Dejemos de un lado la lección de escuela sabática, que es de repente muy sencilla, muy fácil, y busquemos un libro de John Golinday, por ejemplo, sobre Isaías, que es algo más teológico, más técnico, etcétera, pero no la escuela sabática. La Biblia, solo la Biblia, sí, y de repente algún otro libro que pueda ser útil. Sí. So the question is that, what do you think about the idea, perhaps in South America, Inter-American, North America, and other parts of the world, that some people undermine the importance of studying the quarterly? They think that the quarterly, perhaps, it's irrelevant. They should just go straight to the Bible. Or perhaps some of these, do-good books, let's do something on marriage, finances, do something, sweet stories and what have you, something of applied theology, or something even deeper, like
commentary, very technical commentary, thinking that the Sabbath school is too shallow. What do you think? What is your reaction to those two extremes that we have addressing the Sabbath school lesson, the quarterly? Yes, well, as a Sabbath school teacher, on many occasions, I've been pulled in both directions. Como maestro de escuela sabática, en varias ocasiones me jalan para los dos extremos. But my father, Erwin Gain, was the editor of the Sabbath School Quarterly for 9 years before Clifford Goldstein. Pero mi papá era el editor del folleto de escuela sabática por 9 años antes de Clifford Goldstein. And it became very clear to me that the Quarterly is really the one publication that really unifies the world church. Y yo me di cuenta que la lección de escuela sabática es el elemento que une a la iglesia mundial. And a lot of work goes into it. And I think it's very valuable. I think it's a very good thing if everybody is studying that. Now, if they want something deeper, they can go in deeper on the subject of the quarterly. If you want to go in deeper on Isaiah, I mean, my little book, this is my book here. This is a pamphlet. This is 120 pamphlet. If you want to get a major commentary, look at the commentary of John Oswalt, for example, Nikot series or NIVAC series. He did both series. Look at a big commentary. Go in deeper. Bueno, yo les puedo decir que han sido llevados a los ambos extremos y yo puedo ver que si hay personas que quisieran ir más profundo, pues está bien que vayan a un comentario bíblico. Miren mi folleto de lección de escuela sabática, que es algo finito, es bastante pequeño lo que él tiene allá y no es tan exhaustivo. Así que tenemos a John Oswald, que es Nikot, y tenemos otros comentarios que son pesados y claro está, usted puede abrazar y tratar de usar uno de esos. Maybe people don't know what Nikot is, but it's the New International Commentary on the Old Testament. Los que no saben lo que es Nikot, no es de nicotina, se refiere a el nuevo Old Testament, nuevo internacional teológico del Antiguo Testamento, el comentario del Antiguo Testamento. And that's 2 big volumes on Isaiah. And then he wrote 1 volume that especially would be good for our people, and that is the NIV application commentary on Isaiah. Y tenemos, esos son 2 volúmenes, uno del 1 al 39, el otro del 40 al 66, y también él tiene uno que es el de InterVarsity Press, que también lo tiene para el uso de las personas, que es aplicación. Well, the NIV application commentary is by Zondervan. Yeah. Zondervan, NIV. Oh, that's right. I understood IVP. That's right, NIV. El de la nueva versión internacional está producido por Zondervan. Pero si dan cuenta, él enfatizó que los temas que ahí se hacen son unificando a la iglesia mundial. Yeah. So John Oswalt or Alec Motyer, these are wonderful, very good evangelical scholars. They're not Adventists, but they are believers, and it's very valuable to study that work. Y estos eruditos no son adventistas, son evangélicos y realmente ofrecen un trabajo muy valioso para estudiar la Biblia. They accept the unity of the book. Ellos aceptan la unidad del libro. Apreciados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer al Dr. Roy Gain y a Efraín Velázquez por habernos acompañado el día de hoy, empezando ya prácticamente un nuevo año. De repente querían descansar, aprovechar ese tiempo, pero tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros y apoyarnos, sobre todo para que este mensaje llegue a distintas partes del mundo de nuestros hermanos de hispanohablantes. Antes de terminar, quisiera pedirle al Dr. Roy Gain que pueda hacer la oración final ya para despedirnos. Y hermanos, no se olviden de repasar su escuela sabática siempre, o sea, su lección de escuela sabática. Esta de aquí, bueno, esta es la edición para la división sudamericana. Es probable que la tapa cambie para Interamérica y para otros países, pero siempre estudienla acompañada de su Biblia.
He tenido la oportunidad de ver a muchos compañeros, profesores, etcétera, que muchas veces por buscar atajos lo estudian a través del celular, pero no lo hacen con la Biblia. Créanme que realmente es edificante cuando uno estudia su lección de escuela sabática en papel, sin menospreciar, por supuesto, las y con su Biblia al lado. Es algo realmente diferente. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Será de aquí hasta otra oportunidad. Y le quiero pedir al doctor Roy Gain que haga la oración final para despedirnos. Okay. All right. Our Father in heaven, we thank you so much for giving us the wonderful message of the gospel prophet Isaiah. Padre amante, gracias por darnos el hermoso mensaje del profeta Isaías. Thank you for the beauty, the magnificence, the power of his language. Gracias por la belleza y la magnificencia y el poder de su lenguaje. Above all, we thank you for the promises that he gives of your supreme power and your love for us. Sobre todo, te damos gracias por las promesas de su grande poder y su amor por nosotros. And we thank you so much for Jesus, who came to suffer and die, as Isaiah predicted. Y gracias por Jesucristo que vino y sufrió y murió por nosotros, como Isaías había predicho. And we thank you that you're taking us through to the new heavens and the new earth that Isaiah predicted. Y gracias porque nos vas a llevar al cielo nuevo y la tierra nueva, como Isaías predijo. In the meantime, there's a very large amount of difficulty and challenge in our world, as there was in Isaiah's world. Y mientras tanto, hay muchos desafíos en nuestro mundo, como lo había en el mundo de Isaías. So when we feel like we're surrounded by armies, as Hezekiah was, we know that you're going to deliver us. We pray that you would give us the faith, the trust, the courage. Y por eso, cuando estemos rodeados de ejércitos, sabremos que tú nos has de librar, a darnos la fe, la confianza y la valentía para así hacerlo. And even if we suffer and even if we die in this life, yet we know that you will conquer for us ultimately and you will deliver us. Y aun cuando suframos y hemos de morir en esta vida, sabemos que tú siempre vas a estar dispuesto a conquistar y a darnos la última victoria. And Father, you know that we've been praying particularly for the president of the Inter-American Division and for his adult daughter as they were kidnapped recently. Sabes, Señor, que hemos estado orando por el presidente de la División Interamericana y por su hija, quienes fueron secuestrados recientemente. And we're so grateful that they have been released and that they are unharmed. Y gracias porque ellos han sido librados y no han sido lastimados. But now we just hear that the mother of his wife has just passed away. And we just pray that you would comfort this family that's been under so much stress. Y ahora, Señor, hemos llegado a conocer que la madre de Kelly, la esposa del doctor Henry, acaba de morir mientras han estado con tanto sufrimiento. We know that Satan is attacking us and especially attacking our leaders. And we pray for this leader, for his precious family. Sabemos que Satanás está atacando y está atacando a sus líderes y sabemos que está poniendo en juego la seguridad de esta familia. We pray for our other leaders in the church all around the world, that you would uphold them and may we support them in following your message and in trusting you completely. Ahora te pedimos por nosotros líderes en nuestra iglesia, en los cuales tú has confiado tu mensaje y lo presentamos delante de ti. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz sábado. Shabbat Shalom. Hasta luego. All right.